Año 356 a.C. Nos encontramos en Pella, la capital del reino macedónico. Los designios de aquella zona, de aquella latitud, son regentados por el rey Filipo II. Filipo II de Macedonia es uno de esos personajes clave, uno de esos personajes importantes en el siglo IV griego. No solo por ser padre de Alejandro Magno, sino por ser el que inició la reunificación de todas las ciudades-estado griegas. Hasta entonces muy temerosas ante el avance persa. Los persas siempre dispuestos a conquistar Grecia, a conquistar sus ciudades, a conquistar su cultura. Filipo II había organizado perfectamente eso que hemos conocido como las falanges, esos cuerpos de ejército griegos que supieron hacer frente a las miriadas de invasiones persas. En ese año 356 a.C., la reina Olimpia de Macedonia, la mujer de Filipo II, se encontraba paseando por los jardines de palacio. Se encontraba en Pella. Durante el día el buen tiempo había hecho acto de presencia, pero por la tarde se intuía una enorme tormenta eléctrica. Ella paseaba con sus doncellas por los jardines, ignorante de lo que se le podía venir encima. Y esa tarde los rayos comenzaron a descargar con ímpetu, con furia, sobre Pella. Y uno de ellos hizo diana, absoluta diana, sobre el cuerpo de Olimpia. Estaba embarazada de 9 meses. El rayo pareció perforarla, atravesarla de lado a lado. La reina se desplomó en el suelo. Las doncellas, las cortesanas, se temieron enseguida lo peor. La reina embarazada de 9 meses y atravesada por un rayo. Lo que desconocían en ese tiempo es que el 2% de las personas que sufren la acometida de un rayo sobreviven. Y la reina Olimpia engrosó esa lista. Como si nada hubiese pasado, Olimpia se levantó del suelo, se sacudió un poquito la tierra, y eso sí, un poco mareada, se dirigió al palacio como si nada hubiese pasado. Al poco nació su primogénito, Alejandro. Un niño que iba a dar mucha luz al mundo y que ya vino auspiciado por la energía, la tremenda energía eléctrica de ese rayo. Superviviente a un rayo, superviviente a muchas conjuras, Alejandro Magno. La reina estaba feliz, más que feliz. Únicamente un pesar, una congoja en su alma. Y esa no era otra sino el desencuentro con su marido, el rey Filipo II. Filipo no tenía tiempo para Olimpia, y menos para el retoño que acababa de llegar al mundo. Y eso que había augurios, se habían quemado templos, habían sucedido catástrofes. Ese niño iba a sacudir a la humanidad, iba a sacudir todos los conceptos, iba a helenizar Asia. Pero mientras tanto el rey permanecía indolente. Apenas se trataba, apenas se hablaba con su mujer Olimpia. El rey era borrachín, pendenciero y sumamente mujeriego. Y la reina eso no lo perdonaba. Dicen que llegaron a odiarse de tal manera que cualquier daño que pensaran sobre el otro se hacía siempre pequeño al cabo de unos minutos. La reina Olimpia trasladó ese odio a su hijo. Y sí que es cierto que en los 20 años que tuvieron de convivencia, Alejandro solo tuvo un objetivo en esos 20 años: mejorar a su padre, ser mejor que su progenitor. Filipo II seguía culminando conquistas. Sus falanges parecían imbatibles ante las ciudades-estado griegas. Y Alejandro se preparaba cuidadosamente. Se preparaba para superar a su padre, para conseguir todo lo que su padre solo había soñado. Alejandro quería conquistar Asia, quería devolver el golpe a los persas.
Y Olimpia, su tutora, su protectora, su educadora, velaba celosamente porque su hijo fuera siempre mejor que el padre. Sabemos el famoso episodio de Bucéfalo, el caballo que acompañó a Alejandro Magno durante 30 años. Se cuenta que cuando Alejandro tenía tan solo 9, alguien quiso vender el caballo, un caballo casi salvaje, a Filipo II. Este ordenó a sus mejores jinetes que intentaran montarlo, que intentaran domarlo, pero Bucéfalo no se dejaba. Y todos acababan siempre en el suelo, porque el caballo parecía indomable. Alejandro se fijó en un pequeño detalle, y es que el cuadrúpedo recelaba de su propia sombra. Sin más, exigió a su padre que le dejara montar a Bucéfalo. El padre, muy divertido, y ya sabedor que el hijo siempre competía con él, le dio permiso, pero eso sí, le impuso una condición. Si eres desmontado, tú mismo pagarás el precio del caballo, el altísimo precio que se pedía por ese caballo. Alejandro aceptó el trato. Ya os digo, tenía 9 años. Con decisión se dirigió a Bucéfalo, asió sus crines y dirigió la cabeza del caballo hacia el sol. El efecto deslumbrante hizo que Bucéfalo quedara clavado en el suelo. Fue el momento que aprovechó Alejandro para montarlo. De un solo movimiento subió a su grupa y empezó a trotar con él, empezó a cabalgar con él. El caballo parecía obedecerle en cualquier movimiento, cualquier orden. El padre, con los ojos llorosos, agarró a su hijo, le dio un abrazo y dijo: Alejandro, Macedonia es muy poco para ti. Grecia es muy poco para ti. Alejandro, con sus ojos grises, en ese momento no entendió muy bien las frases de su padre, pero asintió. Se quedó con Bucéfalo y siguió odiando a su padre. En el año 336 a.C., el mejor amigo de Alejandro Magno asesinó a Filipo II de Macedonia. Antes de que nadie se pronunciara, el propio Alejandro desenvainó su espada y mató a su más fiel amigo. Nadie comentó, nadie acusó, nadie dijo nada. Lo cierto es que el rey Filipo había muerto y el regicidio se había consumado de la mano del mejor amigo de Alejandro Magno. Desde ese momento Alejandro asumió su papel en la historia. Se convirtió en el nuevo rey de Macedonia con tan solo 20 años. Y lo primero que hizo fue ordenar la expedición contra Asia. Quiso invadir Asia, quiso completar el sueño no cumplido de su padre. Ni siquiera Aristóteles, el tutor, el mentor de Alejandro, le pudo convencer sobre tan alta empresa. Sería muy curioso averiguar, comprobar sobre qué hablaron madre e hijo en los días previos a la muerte de Filipo II. Pero si nos atenemos a ese odio eterno entre Olimpia y Filipo, si nos amoldamos a ese odio inculcado por la madre al hijo, podremos intuir qué se preparó, qué ocurrió en esos instantes finales de la vida de Filipo II de Macedonia. El resto es sobradamente conocido. Durante 11 años, las tropas macedónicas conquistaron casi 4 millones de kilómetros cuadrados. La historia cambió definitivamente. El más grande conquistador de todos los tiempos, el mejor explorador, aquel que helenizó todo un continente, el asiático. Y bueno, paradojas de la historia. Qué triste es saber que ese lanzamiento fulgurante, que esa proyección universal se debió en buena parte al asesinato, al regicidio de Filipo II de Macedonia. A veces la historia es así de injusta.